Muchísimas gracias, buenos días a todas y todos. Yo también estoy en Días. México y muy ansiosa también de conocerles eventualmente en persona. Estoy enamorada del país, solo nada más por todo lo que veo que se puede hacer para adaptación. Entonces, voy a compartir pantalla. Me toca a mí hablar de temas más técnicos, más duros, por decir así, pero también, pues, que no perdamos de vista que todo esto siempre representa oportunidades y que eso es como hemos vivido realmente toda la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué vamos a hablar de la ciencia para el cambio climático? Cuando, pues bueno, tener estas bases siempre nos resulta importante, no solamente para poder comprender de dónde viene toda esta problemática, sino pues para la planeación de políticas públicas, para ponernos justamente hace algunos años creativos y encontrar nuevas fuentes de financiamiento, para dar estas respuestas que se necesitan desde diferentes sectores. Y bueno, también a lo que más nos atañe aquí es para buscar, ¿no? Para conocer en dónde podemos invertir en esos proyectos sustentables, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, sí están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Quisiera corroborar eso, Mile. Sí, se ve muy bien. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, son 6 puntos importantes que vamos a cubrir aquí, las bases del cambio climático. Ese es muy, muy técnico. Intenté que fuera como más digerible. Entiendo que muchísimas personas de aquí son mucho más expertos que yo en esto. Sin embargo, pues vale la pena que sí tengamos este repaso. Vamos a hablar de adaptación y resiliencia, vamos a hablar de mitigación. Vamos a hablar de la gobernanza internacional del cambio climático, así como también, pues nada más, comentar algunos de estos mecanismos, eh, comentar los mecanismos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Vamos a hablar de también estos instrumentos vinculantes que existieron y existen. Y también a tono de comentario vamos a señalar algunos de los retos globales y oportunidades. Entonces, pues bueno, aquí voy a minimizar. Mm, ¿Qué pasa? Que durante muchísimo tiempo consideramos, bueno, habían algunos países que no creían que existía el cambio climático, se le atribuían a conductas, pues, normales de los mismos ecosistemas. Entonces, bueno, a partir de el último, bueno, penúltimo, penúltimo informe del panel intergubernamental de cambio climático, se logró recuperar toda la evidencia que demostraba que sí, que en efecto somos nosotros los causantes de esto. Hay una influencia humana en el sistema climático, es clara, y las emisiones antropógenas recientes de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. Estamos haciendo algo aquí nosotros, ¿no? Estos cambios climáticos recientes han tenido impactos generalizados en los sistemas humanos y naturales. Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios o milenios. O sea, esto es súper grave. Estamos teniendo impacto, nuestras actividades de 60, 70 años para acá están teniendo impacto, pues ya a nivel de milenio. Y bueno, la atmósfera y el océano se ha calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se está elevando, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros pues normalmente vamos a trabajar con diferentes conceptos. Si bien estamos enfocados en algo financiero, no hay que perder de vista algunos de estos para que cuando vayamos al tema de riesgos, pues los tengamos presentes, ¿no? Diferenciar entre tiempo atmosférico y clima, porque muchas veces en el español decimos, ay, el clima está hoy, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México el clima está bien frío, creo que amanecimos a 7 grados u 8 grados, pero bueno, entonces, no, ese no es el clima, ese es el tiempo atmosférico. Y bueno, este es el conjunto de fenómenos en un momento determinado, en este caso sería hoy. Y luego después
Ya lo que es el clima es una descripción estadística, normalmente se considera en 10 años, pero podemos, el rango lo podemos ampliar hasta miles o millones de años, ¿no? De acuerdo a valores establecidos y la variabilidad de las magnitudes durante estos periodos. Tenemos también la variabilidad climática. Denota las variaciones del estado medio y otras características del clima en todas las escalas espaciales y temporales, más amplia que la de los fenómenos meteorológicos, es decir, pues tenemos no hay la variabilidad de ahorita está haciendo mucho frío en la Ciudad de México y en la tarde puede llover, pues esa no, nos referimos a este periodo más amplio. Y bueno, el calentamiento global es el aumento de la temperatura media en la superficie. Siempre se considera en un promedio de 30 años, centrado en un periodo particular, expresado en relación con los niveles preindustriales, a menos que se especifique de otra manera, ¿no? Bueno, aquí muy rápido, tenemos nuestro sistema climático, pues para entenderlo, ustedes tienen esta presentación. Sin embargo, pues a veces sí es importante destacar cómo nosotros estamos afectando justo este sistema que a lo mejor se ve muy bien ahorita como lo presenta, porque esa sería nuestra naturaleza, y luego, bueno, nuestras influencias humanas como lo tenemos. Vamos a hablar entonces, ¿no? El cambio climático es esta variación del estado del clima identificable en la variabilidad de sus propiedades que persiste durante periodos prolongados, generalmente décadas o periodos más largos. Tenemos los procesos naturales o forzamientos externos, y esto pues se refiere a lo mismo, ¿no? A lo que está sucediendo con la misma naturaleza, por ejemplo, una erupción volcánica, ¿no? Entonces, esto puede hacer que haya variabilidad en el clima. Pero también tenemos los cambios antropógenos, que esos son realmente los que nos atañen aquí y esos son los que y que nos deben porque nosotros los hemos ocasionado como humanidad. Y son persistentes a la composición de la atmósfera o tiene que ver pues también con el uso de la tierra. Entonces, aquí la Convención Marco, ahorita la comentaremos un poquito también, la Convención Marco de Cambio Climático sí hace esa distinción, ¿no? Entre las actividades naturales o los procesos que el mismo clima tiene y la otra es cómo nosotros hemos influenciado en esto. Bueno, el efecto invernadero ya sabemos, ¿no? Entonces, digamos que si lo traducimos a nuestra propia casa, estos gases GI, ahorita los mencionaremos, tienen este calorcito natural. Lo que pasa es que si nosotros estamos produciendo lo demás por nuestras actividades humanas, desde luego, ¿qué sucede? Que estamos calentando nuestra tierra de más. Entonces, pero también tenemos algunas funciones naturales, no hay que perderlas de vista, el fenómeno del niño, año y el fenómeno de la niña, ¿no? Entonces, tenemos, para que podamos eventualmente tener este análisis nosotros del clima, tenemos algunos instrumentos, solamente pues los quiero mencionar por si en algún momento los tenemos presentes a lo largo del curso, y uno sería la predicción climática, y es esta previsión y es un intento de obtener una estimación de la evolución real del clima en el futuro. Después tenemos nuestros escenarios de emisiones. Los escenarios de emisiones describen las futuras emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, aerosoles y otros contaminantes, y junto con la información sobre el uso y la ocupación del suelo. Entonces, esto ya nos proporciona los datos para elaborar los modelos climáticos, que es lo que sigue. Un modelo climático sería esta ya representación numérica de un sistema basado en propiedades físicas, químicas, biológicas, de estos componentes en este espacio y las interacciones en los procesos de retroefecto, y recoge algunas de las propiedades ya conocidas, ¿no? Ese sería nuestro modelo climático. Y luego, a partir de estos modelos, que ya los tenemos entonces ya
concentramos estos datos, después ya nos vamos hacia nuestra proyección climática. Esta proyección es una respuesta simulada del sistema climático, considerando todos estos componentes, se corren en modelos ya establecidos y pues nos pueden dar estas emisiones futuras o de concentraciones de gases y aerosoles, efecto invernadero. Por lo general, pues está basado, como lo mencioné, en los modelos climáticos. Entonces, los factores que inciden en el clima, pues ya lo comentamos, ¿no? Esta es una gráfica pues muy conocida, sin embargo, pues no deja de ser impactante, ¿no? O sea, cómo mientras los procesos naturales que les mencionaba, como los volcánicos, tienen estos impactos, o sea, solamente de la época industrial para acá, o sea, de 1800 hasta el 2000 está, cómo se ha incrementado el nivel de CO2 en la atmósfera. Por supuesto, producto de nuestras acciones, ¿no? También es esta imagen que pues también conocemos ya y cómo hemos contribuido en aumentar la temperatura en la Tierra. Entonces, bueno, ¿qué son estos gases de efecto invernadero? Pues bueno, son estos impulsores antropogénicos. Bueno, los gases no, me refiero, sino estas acciones son impulsores antropogénicos que están afectando o que están impactando en el cambio climático. Entonces, el IPCC dice que es muy probable que más del 50% del cambio climático observado desde 1951 se deba a la combinación del incremento de los gases de efecto invernadero y otros forzamientos antropógenos. Entonces, bueno, estos gases estaban regulados por el protocolo Kioto del dióxido de carbono. Bueno, empecemos. El dióxido de carbono es el gas efecto invernadero más importante. Por eso Eduardo comentaba, ¿no? Hay bonos verdes y hay bonos de carbono. Digamos que se han centrado muchísimo las acciones justamente porque es el que contribuye con el 64% del forzamiento radiativo total ocasionado, ¿no? Esto es de larga duración. Y pues más o menos se absorbe de estas emisiones, la mitad se absorbe por la biosfera y la otra mitad se absorbe por los océanos. Esta 50% que no se absorbe por la parte natural, pues permanece en la atmósfera por cientos y hasta miles de años. O sea, por eso se le da tanta prioridad y además pues es el de mayor concentración. Después tenemos el metano, contribuye con el 18% del forzamiento radiativo total ocasionado por los GI. El 40% viene de fuentes naturales, mientras que el 60% también viene de fuentes humanas. Después tenemos al óxido nitroso, contribuye con el 6% del forzamiento radiativo, permanece en la atmósfera hasta 114 años, un poquito menos, digamos, y también son 60% actividades humanas y 40% actividades naturales. Después tenemos los gases fluorado, que esos son los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluorocarbonos. Y estos hasta aquí estaban regulados por el protocolo Kioto, ahorita lo revisamos un poquitín, y tenemos los clorofluorocarbonos, que estos están regulados por el protocolo de Montreal. Entonces, bueno, continuamos. En temas generales, bueno, los impactos del cambio climático en los ecosistemas tiene que ver con pues las afectaciones que hacemos a la biodiversidad, al almacenamiento de carbono, nuestros hábitats. En los sistemas urbanos, pues el consumo tiene que ver con la seguridad alimentaria, con el agua, con la salud. En los sistemas urbanos, pues los edificios, el transporte, nuestro estilo de vida. En los económicos, la energía, la fabricación, las industrias, el capital
natural y bueno, en los sociales, y ya lo estamos viendo, ¿no? Es un tema de equidad, es un tema de migración, paz y pues esperemos que no lleguemos a conflictos este, humanos por el cambio climático, que bueno, es una de las proyecciones, ¿no? Entonces, esta ciencia, bueno, nos está diciendo que cada una de las 3 últimas décadas se ha producido un aumento progresivo en la temperatura de la superficie terrestre, mayor que en cualquier década precedente desde 1850 a 2012. Más del 60% del incremento neto de la energía en el sistema climático se almacena en la capa superior del océano. Y luego, durante el periodo comprendido entre 1901 y 2010, el nivel medio global del mar se elevó en 19 metros, es decir, 19 centímetros. Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, eso es lo que hay. La ciencia, hay muchísimos datos, de verdad es impresionante todo lo que ya estamos produciendo y lo que hemos logrado en estos 30 años, 40 años del estudio del medio ambiente y 20 muy activos en temas de cambio climático. Entonces, pues bueno, los sistemas de información los tenemos muy a la mano. A veces la ciencia no se traduce tan fácilmente. Quisimos dejarle estos conceptos un poquito clave para los que no sean expertos, para los que son más que yo, pues desde luego ustedes los producen, o usted o ellas también. Entonces, bueno, después, ya para, ¿qué estamos haciendo nosotros o cómo identificamos como humanidad que se podían atender estos problemas? Bueno, hay 2 estrategias principales, las mencionó Eduardo Piquero, y es mitigación y adaptación. La adaptación y la resiliencia van de la mano, ¿no? Entonces, vamos a ver primero adaptación. Hay, como bien mencionaba Eduardo también, hay un montón de conceptos y, digamos, cada vez se acuñan nuevos porque justo pues tiene que ver con estos sistemas humanos. Entonces, pero bueno, vamos a verlo como este concepto general y se refiere a estos ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o provistos en sus efectos o impactos. Esta es la definición de la Convención Marco. Creo que aquí, y por lo que vamos a estar trabajando, pues vale la pena también incluir en estos ajustes que se tienen que hacer los políticos, ¿no? Hay toda una serie de arreglos institucionales que se tienen que hacer para poder desarrollar las acciones de adaptación al cambio climático, desde a veces, pues, reglamentos de uso de suelo, como también tiene que ver con el día a día, ¿no? Con las actividades humanas que realizamos. Entonces, bueno, estos son también cambios en los procesos, prácticas, estructuras para moderar los daños potenciales, moderar, o para beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio climático. En términos sencillos, los países y las comunidades necesitan desarrollar soluciones de adaptación e implementar acciones para responder a los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo, así como prepararse para estos futuros eventos, ¿no? Tenemos varios tipos de adaptación. Tenemos los sistemas, bueno, cuando se refiere a esta diferencia también entre sistemas humanos y sistemas naturales. Entonces, hay algunas adaptaciones que la misma naturaleza hace. Nuestros manglares siempre están haciendo acciones de adaptación, son nuestros maestros, hay que observarles bien el comportamiento de este ecosistema, se ha adaptado durante milenios, pero bueno, entonces estos son los naturales. También tenemos los humanos, ¿no? Entonces estos procesos que nosotros mismos podemos apoyar para que la naturaleza tome sus reacciones o la misma infraestructura que nosotros creamos. Tenemos adaptación gradual, que mantiene la esencia del proceso. Tenemos la transformativa, que es a la que tenemos que llegar, o sea, con impulso tanto de la naturaleza como de nuestras actividades. Tenemos la preventiva, que esa es la que también ojalá sea la que siempre trabajemos. Y después tenemos la reactiva. En costos, digamos,
de todo tipo de costos sociales, ambientales, económicos, siempre es mejor apostar hacia esta adaptación preventiva. Eventualmente, pues observaremos si el costo por invertir en prevención más o menos es de $3, o sea, de lo que me puede costar un impacto, si yo necesito invertir $3 si es en prevención, versus $9 si es algo reactivo. Entonces nos conviene mucho adaptarnos desde ahora a lo que puede venir con esta información que ya tenemos. También existe la maladaptación. Este es un término acuñado por la ciencia del cambio climático, y que tiene que ver con estas medidas que pueden conducir a un mayor riesgo de resultados adversos con relación al clima, por ejemplo, es a través del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? A lo mejor en su momento, en la época de los 90, se sustituían los DIC, se removían los manglares para poner diques. Esto, pues bueno, eventualmente es una acción de maladaptación y desafortunadamente es una consecuencia imprevista, ¿no? Es parte de la falta de información, de la falta de consenso incluso, porque pues a veces tomamos medidas desde las políticas públicas que la comunidad pues tampoco se siente pertenecida y reaccionan de otra manera, ¿no? Como los cuidados que se les tiene que dar. Laura, querida, te quedan 3 minutos, por favor. Me apuro, perdónenme. Entonces, bueno, me voy a ir rapidísimo. La adaptación basada en los ecosistemas. Esta es el tipo de adaptación más importante que hay ahorita. Digamos que es una solución basada en la naturaleza y esa es con la que principalmente vamos a estar trabajando. Les dejo aquí también estos otros conceptos, la vulnerabilidad al cambio climático, que es súper importante. Tenemos esta capacidad adaptiva y, pues bueno, los riesgos climáticos. Ahorita mi colega Nelly también nos va a platicar un poco de eso. La resiliencia, para mí ese es el tema que más me gusta, es un tema que me apasiona y es un tema que realmente lo tenemos los seres humanos y yo creo que los latinos un poco más identificado, pero bueno, llamémosle como este sistema social o ecológico para absorber una alteración sin perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su capacidad de autoorganización y adaptación al estrés climático. Entonces, voy a irme rapidísimo con esto. Tenemos la mitigación y adaptación. La mitigación va a buscar siempre reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación, la vulnerabilidad de las poblaciones y ecosistemas. La mitigación, la adaptación, reducir la vulnerabilidad, la mitigación, aumentar el financiamiento para el cambio climático, la adaptación, aumentar la resiliencia ante los riesgos, también puede ser, o sea, son estrategias complementarias. La mitigación puede ser internacional o nacional, la adaptación necesariamente tiene que ser local. Bueno, las medidas tienen que estar muy centradas en lo local. La mitigación es el uso y manejo de energía, la adaptación, el uso y manejo de los recursos naturales. Básicamente tiene que ver mucho con agua, ¿no? Entonces, Eduardo ya habló de mitigación, pues tiene que ver con esta parte de la reducción de emisiones. Les dejamos también aquí los conceptos claves. En la página hay un glosario, los invitamos también a que lo revisen. Si en algún momento hay alguna duda. Tenemos nuestras opciones de mitigación, desarrollo bajo en carbonos, y el concepto también del desarrollo bajo en emisiones. Tenemos el concepto de la economía verde. Aquí un repaso un poco de los impactos que tienen ya específicamente cada uno de los gases de efecto invernadero en nuestras actividades. Y bueno, los beneficios resultantes de atender acciones de mitigación. Tengo muy poco tiempo, entonces las medidas ya las conocemos en el transporte, en la agricultura y bueno, ya nos pasamos a la gobernanza. Vamos a trabajar únicamente, enfocarnos sobre la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquí les dejamos este breve recorrido sobre las principales cumbres climáticas y pues rapidísimo me detengo en este tipo de gobernanza, porque este esquema nos va a ayudar un poco, aunque no se ve también, disculpen, sobre todo en conocer cómo los
fondos existentes dentro de esta gobernanza de la Convención Marco, ¿no? Entonces, tenemos el Fondo Verde, que ya también para el medio ambiente mundial, tenemos un fondo especial para el cambio climático, tenemos el fondo para los países menos desarrollados, y también tenemos este fondo de adaptación. Se han creado otros, pero bueno, eso los estaremos revisando. Aquí tenemos pues nuestros instrumentos del protocolo Kioto, que lo conocimos muy bien. A mí me encanta que el consejo lleva el nombre, ¿no?, del mecanismo. Y pues del Acuerdo de París, estos ya son un poquito generales. Me voy a centrar, ya lo vamos a revisar a lo largo de todo el curso. Entonces, yo nada más quiero a tono de reflexión, no son todos, no están identificados, no están en una receta, son a partir de esta presentación, pero pues los retos son que desafortunadamente hay un deterioro y una pérdida de ecosistemas, biodiversidad, incluso hemos llegado en algunos casos a puntos de no retorno en las afectaciones que hemos tenido, ¿no?, a todo el medio ambiente. Hay un incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Desafortunadamente, como estas afectaciones ya no las podemos detener, las vamos a ver todavía, ¿no? También hay un incremento en la vulnerabilidad de los ecosistemas y las sociedades. Si una vez ya fuimos fracturados, y eso pues República Dominicana lo ha visto con los ciclones y huracanes, desafortunadamente esta es muchísimo más difícil recuperarse y el nivel de vulnerabilidad aumenta. El financiamiento para los países en desarrollo a veces no es suficiente aparentemente, pero por eso Eduardo ya dijo que esto en realidad es una oportunidad y ahorita la vemos. Van a existir nuevas crisis globales. Un ejemplo es lo que estamos viviendo, pero esta es solamente una, ¿no? Desafortunadamente nos vamos a enfrentar. Tenemos crisis políticas y sociales y pues la falta de comprensión de estas implicaciones en todos los sentidos, ¿no? Y luego, oportunidades, que aquí sí quiero decirles que ese es como, sí, es terrible lo que estamos viviendo, es terrible de todo eso, pero hay muchísimas oportunidades. Entonces, hay un régimen y una gobernanza global en este tema. Hay evidencia de que algunos ecosistemas se han recuperado o han probado ser resilientes a los eventos extremos. La mayoría de los países cuentan con instituciones encargadas del tema en diferentes niveles. Hay información científica disponible y suficiente, realmente nada más a veces están ahí esperando los proyectos a ser desarrollados. Hay desarrollo de ciencia y tecnologías verdes, hay un incremento, las opciones de financiamiento alternativas, Eduardo ya mencionó estas cifras estratosféricas. Hay un creciente involucramiento y liderazgo de sectores no tradicionales, en este caso como el sector privado, que está tomando todo este liderazgo e iniciativas y que, bueno, es la razón también de este proyecto. Hay mucha conciencia y participación en diferentes sectores y hay un incremento en la actividad de los mercados de productos y servicios amigables con el medio ambiente. Entonces, creo que son muchísimas más las oportunidades. Desafortunadamente, pues sí, los retos son mayores, pero bueno, yo corrí y discúlpenme, es un tema que a mí me gusta mucho y no sé si ya dejé. Sí. Muchísimas gracias por tu presentación, excelente. ¿Quieres que pasemos a las preguntas y respuestas de una vez? Sí. Bueno, pues tenemos una de Elis Ayala que dice que ¿cuál es la diferencia en el impacto ambiental de los fenómenos El Niño y La Niña? Tiene que ver con uno es el espacio y dos es por años. Entonces, realmente sí hay proyecciones, sí hay la diferencia entre uno y otro es también las temperaturas, o sea, los impactos tienen que ver hasta que los tengamos, digamos, las proyecciones nos pueden dar información, pero los impactos pues se tienen hasta que ocurre, ¿no?, el fenómeno. Gracias.
Yulisa Báez quiere saber ejemplos de procesos que generan gases fluorados. Refrigeración. La refrigeración. Todos los refrigerantes. ¿Perdón? Todos los refrigerantes, esos son los procesos de los fluorohidrocarbonos. Hidrofluorocarbonos o fluorohidrocarbonos, como les quieran, pero son los líquidos refrigerantes. Muchas gracias. Adolfo Rodríguez quiere saber cuál es el país latinoamericano con mayor avance en el reto climático referido a la adaptación y cuáles han sido las fuentes principales de financiamiento. Híjole, no tengo ese dato, no hay, sí hay un índice de adaptación. No, creo que tiene que ver con muchísimos factores y con gusto puedo compartirles el índice, si me dejan sus datos, pero no hay como tal o sea, no hay un país que sea la estrella de la adaptación. En realidad son varios procesos, porque a lo mejor son menos, a lo mejor un país puede ser menos vulnerable un año que otro y son muchísimos los factores. En realidad, hay un índice de riesgo que es el que puede medir los impactos de los eventos climatológicos. Entonces, bueno, si tengo ciclones y huracanes este año y estoy suficientemente adaptado y fui suficientemente resiliente, pues bueno, tendré menos costos, ¿no? Pero ese índice sí viene eso. Pero decir que hay un país exactamente el mejor adaptado, hay muy buenos casos, o sea, por ejemplo, Costa Rica es un país que decir que a tono personal, no basado en evidencia que lo compruebe, creo que Costa Rica es de los países que son muy vulnerables, pero que tienen muy buenos sistemas de adaptación. Muchísimas gracias, Laura, por tan importante presentación. No, tenemos dos preguntitas más. Lo hacemos. Las últimas, por favor. Karim Aybar, perdón, el desarrollo de capacidades de respuestas para el aumento de la resiliencia es parte de la adaptación preventiva. Exactamente, sí, justo. O sea, el ser resiliente tiene que ver con prevención. O sea, digo, igual los índices también de resiliencia tienen que ver justo con eso, ¿no? Tiene que ver con prevención. Excelente. Saúl Hernández dice, ¿cuál es la importancia actual de la educación ambiental? A más de 20 años de los principios del desarrollo sustentable, como filosofía de que no hay mejor impacto que aquel que no se genera, que no hay mejor residuo que aquel que no se genera. Pues creo que sí hemos avanzado muchísimo, como yo lo puedo decir, o sea, como continente, como todo, o sea, voltemos a ver a los chiquitos en la calle, o sea, yo creo que si UNEP tiene un documento sobre educación y adaptación, educación y cambio climático, muy enfocado a sistemas. Si quieren lo puedo compartir, pero yo creo que si volteamos a ver a la calle y vemos cómo los niños tienen muchísimo más conciencia que las generaciones un poquito más adelantes o las nuestras, yo creo que tenemos un impacto positivo. Además, pues bueno, la publicidad en todos lados, ¿no? Ya hay o sea, no hay un país, yo creo, donde no llevemos ya educación ambiental, es algo que está ocurriendo, pero también si me deja sus datos en el chat, con gusto le mando ese informe y también con gusto pues podemos platicar más adelante. Gracias, Lau. Tenemos unas últimas dos preguntitas. ¿Cómo pueden participar las ONG juveniles en estos proyectos de mitigación? Bueno, vamos a ver todo el curso, hay muchas maneras de engagement, pero yo le apuesto 100% a la juventud. Necesitamos ese apoyo de ellos porque, número uno, son los que están en el terreno, las
ONG son los que conocen las realidades, tienen todo ese conocimiento que a veces los tomadores de decisiones de políticas o los de no tenemos toda la sensibilidad que las ONGs tienen, o sí las podemos tener, pero siempre es importante considerarles esta participación que ellos hacen ciudadana. Entonces, yo creo que a través de mecanismos de participación, pero eso es un tema que se ve más adelante, pero con gusto, o sea, esos es los mecanismos de participación que se generen, ¿no? Y todos los proyectos, y por lo menos lo que nosotros estamos apostando, es que tengan esta gobernanza, ¿no? Integral. Perfecto. También acerca de las ONG juveniles, mañana vamos a tener una presentación sobre el rol de la sociedad y la veeduría ciudadana, que mañana estamos muy pasados de tiempo, señores. Le damos las gracias a Laura por tan importante presentación. Es fundamental para todos. Laura, ¿tienes alguna joyita para los participantes? Sí la tengo y dejo los links, rapidísimo les platico. Hay un youtuber mexicano que se llama Alan por el Mundo y visitó a República Dominicana, hizo que me enamorara todavía más, entonces les dejo los links en el chat para que lo vean. Después hay una canción que me encantó para que la recuerden, esa es de ustedes, y después hay un video que tiene que ver también con el cambio climático. Son 3 links, bueno, el de Alan sí es un poco largo, pero bueno, se los dejo en el chat. Excelente.